Hola, Dios te bendiga. Gracias damos al Señor por este día, por este tiempo en el que permite que podamos compartir las buenas nuevas. El Evangelio significa buenas noticias. Bueno, tenemos esas noticias para todo aquel que está necesitando y que cree que Dios puede bendecirlo en este día. Así que nos presentamos delante del trono de la gracia buscando el favor, el socorro, la misericordia, la revelación que necesitamos. Padre Dios, quiero orar por esa casa, por todo aquel que ha dispuesto de su tiempo en este día para invertirlo, Señor, en cada uno de ellos, Señor, y que podamos tomar por tu gracia y misericordia buenas decisiones significativas. Todo aquello que pertenece a las buenas nuevas, todo aquello que pertenece a la vida abundante. En tu palabra lo podemos encontrar y con tu gracia y favor y misericordia, Señor, en este día vamos a encontrar esas perlas preciosas que tú preparaste de antemano. Gracias te doy, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, en este día queremos hablar de algo que en el principio Jesús enseña a los discípulos. Bueno, estaba él con su vida, con el ejemplo, y los discípulos los veían que Jesús se apartaba para orar, y entonces en un momento le dicen: Señor, enséñanos a orar. Una pregunta, una petición buenísima, y además con un alcance eterno. Entonces Jesús les dice: bueno, ustedes orarán así, y dirán: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y le dice: venga tu reino y hágase tu voluntad,
aquí en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, quiero hablarte en este día acerca del reino de Dios, que está disponible ¿para quién? Para todo aquel que cree. Entonces, esa enseñanza de Jesús es tan importante, tan trascendente, que les dice, ustedes van a orar de esta manera. Primero, reconociendo que el Dios de toda la gloria es el que tiene el gobierno y toda la autoridad. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Santificado sea tu nombre. Bueno, y le dice, venga tu reino. El reino de Dios es un sistema de gobierno. Es decir, que ponerse bajo el gobierno de Dios es estar disponible, dispuesto, con fe y con obediencia a conocer las leyes del reino de Dios, que no se escribieron para Dios, sino que se escribieron para nosotros. Entonces, esa enseñanza tan poderosa que por la costumbre la hacemos, creyentes y no creyentes, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y sigue todo así, sin pensar, sin meditar, sin tomar en cuenta todo lo que se está diciendo. No es un verso, algo que se repite, no es una fórmula que se repite, no, sino que es una decisión. Cuando decimos venga tu reino, significa, Señor, yo me pongo bajo tu señorío. Nuevamente te digo que el reino de Dios es un sistema de gobierno, con leyes, con mandatos, con pactos, con promesas. Una vez más, te recuerdo que está escrito para nosotros. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, ¿sí? Y para que también podamos ser librados del reino de las tinieblas, del reino de la maldad, de la injusticia, del engaño, de la mentira. Bien, usted y yo tenemos la oportunidad de tener el reino de Dios en nosotros. Estaba Jesús enseñando y un principal de allí del pueblo viene de noche, se llamaba Nicodemo, y quiere preguntarle a Dios cómo hacer, cómo tener la vida eterna, cómo es esto de nacer de nuevo. Y quiero hablarte en este día de 3 aspectos, tiene más aspectos del reino de Dios, pero quiero hablarte en este día brevemente de 3 aspectos. El primero de ellos es ver el reino de Dios, ver el reino. El segundo es entrar, el tercero es heredar. Bueno, el ver el reino de Dios, le dice a Nicodemo, bueno, Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo es comenzar una nueva vida en Jesucristo, pidiéndole perdón por nuestros pecados, aceptando el sacrificio expiatorio de Cristo, su derramamiento de sangre, la entrega total para pagar nuestra deuda, nacer de nuevo, una nueva oportunidad. Comienza a desarrollarse el nuevo hombre en Cristo Jesús. Por eso, todo aquel que por allí estás prestando atención, lo primero de todo es que aceptemos el gobierno de Jesucristo. Y al decirle Señor, estamos haciendo eso. ¿Sabe que muchas veces lo hablamos, lo repetimos, lo decimos una y otra vez, que una cosa es tener a Cristo como Salvador y otra, mejor todavía, es como tenerlo como Señor? ¿Por qué? Porque Él se hace cargo de nosotros. Cuando nosotros nos ponemos bajo su señorío, bajo su gobierno. Entonces, el reino de Dios es un sistema de gobierno. Claro que allí a donde estamos, en el lugar del planeta en que vivamos, hay también un reino natural. Algunos tienen un sistema de gobierno, otros sistemas de gobierno, otros reinos. Bien, y ese sistema de gobierno también tiene leyes, tiene principios, tiene valores, y si nosotros vivimos en una nación, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no, tenemos que estar sujetos a esas leyes, y el transgredirlas tendrá graves consecuencias. Pero te hablo de un reino que es superior, porque el reino natural tiene fecha de vencimiento
limitaciones y es perfectible. Por eso a cada rato, vez tras vez, escuchamos que quieren hacer una ley, modificar la ley que estaba hecha y modificar y agregarle a la ley esto y aquello en el reino natural. Y pasa eso y está bien, claro, está bien, bueno, pero a las leyes del reino de Dios no hay que agregarle ni quitarle nada. Y además tienen un alcance eterno. Por eso es tan importante que usted y yo conozcamos las leyes del reino de Dios. Entonces, uno de los aspectos es ver el reino de Dios. Y para ver el reino de Dios es necesario tener a Cristo, una nueva criatura. Dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Y todas son hechas nuevas. Un nuevo nacimiento es entrar en el propósito original que Dios preparó para el ser humano. Aquellos primeros seres humanos perdieron la bendición, perdieron la vida eterna, perdieron tantas cosas, pero la buena nueva es que Jesucristo vino a restaurar, vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Entonces les enseña a los discípulos y nos enseña a vos y a mí, escrito en su palabra, que el reino de Dios es un sistema de gobierno y que se puede ver el reino de Dios. Y es un buen nivel ver el reino de Dios, verlo. El segundo nivel es entrar. Es diferente de verlo. Usted puede ver muchas cosas. Usted puede ver, por ejemplo, una casa, una propiedad, pero entrar ya es otro nivel. Entonces, ¿cómo entrar en el reino de Dios? Preste atención, por favor. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. ¿Por qué? Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de las cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia, nos está hablando a nosotros, dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Oh, qué buen tema ese. Bueno, en otro momento te voy a hablar del dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Ese también es otro buen tema. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Escuche esto, porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que este aspecto del que estamos hablando es la entrada. Y allí hay una serie de indicaciones, mandatos, principios, valores para tener en cuenta, para asegurarnos una entrada en el reino de Dios. Dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. No solamente no puede ver el reino, sino que tampoco puede entrar en el reino de Dios. Es importante, ¿no? Es importante. Muchos de los que escuchaban la palabra en el tiempo en que Jesús se movía por las aldeas y dicen, algunos venían a preguntarle, Señor, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace aquello? ¿Cómo se hace lo otro? ¿Cómo podemos entrar en el reino? ¿Cómo puedo heredar la vida eterna? Pero, ¿sabe qué? No lo buscaban de todo corazón, sino para ver si le encontraban alguna falla, si le encontraban algo que no estaba conforme a lo que ellos creían. Y Jesús los sorprende, no para
mostrarse superior, no para mostrarse con condenación, con juicio, no para mostrarse que ellos no tenían valor, sino para enseñarles con amor, porque todas las enseñanzas que aún desafiaban fuertemente a aquellos religiosos del momento no eran para condenación, sino para que reflexionaran acerca de la vida eterna y lo que significaba ver el reino de Dios, entrar en el reino de Dios. Y esa palabra es tan poderosa y tan trascendente que la deja plasmada en la palabra, en la Biblia, para que usted y yo conozcamos que hay un montón de cosas, como el afecto fraternal, la fe, la virtud, el dominio propio, la paciencia, el amor, y abundar en todas esas cosas que las podemos hacer. ¿En quién? En nuestro prójimo. Y dice, porque haciendo todas estas cosas no estarán ociosos, así que no te vas a aburrir y tampoco te vas a quedar sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, estar cumpliendo esta palabra con gozo, con alegría, sin obligación, poniendo nuestra voluntad bajo la voluntad del Dios de la gloria para nuestro beneficio. Una y otra vez te digo que Dios no necesita de nuestra voluntad, de nuestro dominio propio. No. Todo esto es para nosotros, porque las leyes del reino de Dios Él las puso para que vos y yo caminemos en esos principios, esos valores, la promesa, para que nos vaya bien, para que nos vaya cada vez mejor. Entonces, este otro nivel, el de heredar el reino de Dios, es un nivel más alto que ver. Te dije al principio, vos podés ver una casa, una propiedad, bueno, las ves y la ves de afuera, pero heredar, bueno, ya es otra cosa. Es otra cosa. Verlo es una cosa. Entrar es una cosa. Y heredarla es otra cosa. Otra cosa. Así que, así donde estás, te estás preguntando, bueno, ¿cómo puedo heredar el reino de Dios? ¿Cómo puedo heredar el reino de Dios? Bueno, dice la Biblia que nosotros somos hijos, herederos y coherederos con Cristo Jesús. ¿De qué? De todas las cosas. Y particularmente en este momento estoy hablando del reino de Dios, del reino de Dios. Dice la palabra de Dios, bueno, está enseñando Jesucristo y les dice, bueno, cuando venga el reino de Dios, les dirá, benditos de mi Padre. ¿Quiénes son los benditos de mi Padre? Los que obedecen por fe, no por obligación. Los que obedecen por fe, con paz, con gozo, teniendo el discernimiento que la obediencia es una llave tan gloriosa y tan poderosa que hace que usted y yo vivamos en otra dimensión con los pies en la tierra. Entonces dice, vengan benditos de mi Padre y hereden el reino de Dios preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y les dice, ellos, imaginen la sorpresa, vengan, hereden el reino de Dios. Y vean, mirad por aquí, por allá, por todos lados, cómo es el reino de Dios. Y Jesús les daba una explicación práctica. Y les dice, mire, porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán, Señor, ya estaban más confundidos que antes. Y dice, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber, o forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y Jesús les dice algo tan poderoso y tan sencillo, y les dice, respondiendo al rey, Jesús les dice, de cierto les digo, que en cuanto le hiciste esto a uno de estos mis hermanos, bueno, ustedes están calificados para heredar el reino de Dios. Así es que por allí nos queremos hacer mucho los espirituales, estas revelaciones proféticas, todo que están buenas y para ciertas ocasiones, pero hacer algo tan sencillo y poderoso
como darle de beber al sediento, cubrir al que está desnudo, visitar al enfermo, o visitar al que está preso, o cubrirle, asistirlo con lo que sea. Y si lo haces de todo corazón, no como para el hombre, sino como para Cristo, la recompensa de la herencia. ¿Qué herencia? Heredar el reino de Dios. Claro, ahí te estás diciendo, ¡wow! Es glorioso. Bueno, yo lo he hecho una y otra vez. Bueno, te animo a que lo hagas como dice la palabra de Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón. No como para los hombres, sino como para el Señor, porque de cierto recibirán la herencia de la gloria. Tremendo. O sea, cuando usted da de beber a un sediento, cuando le da de comer a alguien con hambre, alguien que está desnudo lo cubre, que está enfermo, ora por él, en la cárcel lo visita. Son cosas sencillas que están al alcance de nuestra mano para todos. Y si lo hacemos de todo corazón, como para el Señor, ¡wow! Dice, cuando ustedes lo hicieron a uno de estos necesitados, es como que me lo hicieron para mí. Y entonces, ¿cuál es la recompensa? Heredar el reino de Dios. Tremendo. Impresionante, porque el reino de Dios, te dije en un principio, que tiene leyes, que tiene pacto, que es gobierno, que tiene promesas. Así que fácilmente usted está allí reflexionando que no es tan difícil y que al hacer esa oración que Jesús enseñó a los discípulos tiene trascendencia, pero es mucho más trascendente e importante es ver el reino de Dios, nacer de nuevo, entrar en el reino de Dios, buen nivel también, ¿sí? Pero heredar el reino, ¡wow! Tremendo. Mire, cuando Dios saca a su pueblo de la esclavitud, allí les dice que tiene preparada una tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendición tremenda, ¿sí? Y entonces los lleva por el desierto, está moldeando su carácter para ser buenos administradores, caminar por fe, en obediencia. Bueno, muchos no calificaron, muchos no creyeron, muchos no se volvieron de su rebeldía, anhelaron la esclavitud y no entraron. Entonces muchos vieron la tierra prometida. Muchos vieron la tierra prometida. Buenísimo, la vieron. Tremendo, tierra que fluye leche y miel, la abundancia de que nunca habían visto. Otros entraron en la tierra prometida. Entraron. Pero heredarla es tomar posesión. Y usted y yo, en Cristo, tomamos posesión en el reino que es de Él. ¿Cuándo? Cuando nos sujetamos a su voluntad, que es buena, que es perfecta, que es agradable, que es soberana y que es eterna. Tan trascendente es que cada vez que participamos del pan y de la copa, Jesús les dice, mire, tengo anhelo de participar, de comer esta Pascua, porque no la comeré más hasta que el reino de Dios se cumpla. Y no voy a volver a beber más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Es trascendente, mire, el reino de Dios no está sujeto a tiempos cronológicos, a tiempos humanos. El reino de Dios se mueve en la eternidad. Y usted dirá, pero me falta para entrar en la eternidad. Te dije hace un momento que estando bajo las leyes del reino de Dios, estamos en un nivel espiritual tan poderoso y tan grande, pero con los pies en la tierra. Es decir, que tiene alcance eterno y alcance terrenal. Cristo en ustedes, dice, Cristo en ustedes, el reino de Dios aquí y ahora, aquí y ahora. Entonces, estos tres niveles están disponibles. ¿Para quién? Para el que cree. Ver el reino de Dios a partir de nacer de nuevo, a partir de pedir perdón por nuestros pecados, reconocer que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó de los muertos y decirle, Señor, voy a aprovechar esta nueva oportunidad, nacer de nuevo. ¿Cuánta gente dice, si naciera de nuevo? Claro, quieren nacer de nuevo con la experiencia que tiene. Y nadie nace con experiencia. Por lo tanto, es tan importante aprovechar esta oportunidad del nuevo nacimiento en Jesucristo.
comenzar a desarrollar una nueva naturaleza, una naturaleza que no está contaminada, una naturaleza que vive sujeta a los principios del reino de Dios. Es una vida victoriosa, una vida de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, una vida abundante. Esa es la vida abundante que Jesucristo prometió en su palabra. Entonces, estos 3 niveles, hay muchos más que en otro día los vamos a desarrollar. Ver, entrar y heredar el reino de Dios. El reino de Dios es ese sistema de gobierno tan poderoso, pero allí el apóstol Pablo les dice a los romanos, miren, el Dios de esperanza, el Dios de esperanza, el Dios de esperanza, el Dios de esperanza, de todo paz en el creer. Ese Dios es el que yo creo, ese Dios el que yo predico, ese Dios el que yo vivo en ese reino. Tenía dificultades, tenía luchas, tenía acusaciones, tenía sentencia de muerte. ¿Y sabe qué le dice? Mire, el reino de Dios no es comida ni bebida, no consiste en cosas materiales, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Necesita justicia? ¿Necesita gozo? ¿Necesita paz? De eso se compone el reino de Dios. ¿Y cómo tener justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo? Bueno, como te lo estoy compartiendo en estos minutos. Ver, entrar y heredar significa ponerse bajo el gobierno de Jesucristo. Pablo y Silas estaban predicando ahí la palabra, que Jesucristo salva, sana, libera, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los del sistema del momento van al rey natural, al rey corrupto, al rey inmoral. Le dice, mira, hay 2 ahí que están trastornando el mundo entero. ¿Qué están haciendo? ¿Y quiénes son? Un tal Pablo y Silas. ¿Y quiénes son estos muchachos? No sé, están diciendo y trastornando a la gente. ¿Qué le están diciendo? Que hay otro rey. ¿Cómo? Dice, el rey impío, pecador, diabólico. ¿Cómo? Acá el único rey soy yo, acá soy el único, aquí el que manda soy yo y el que no, ¡buah! Bueno, acá hay otro, hay 2, y ahora, gracias al Señor por su misericordia y poder, somos millones que estamos diciéndole al sistema, vos sos gobierno, rey de un sistema natural, pero yo vivo bajo otro rey, y ese rey se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que no cambia, el que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo digo no para rebelarnos contra las leyes naturales ni los gobiernos de turno, sino para decirle, yo vivo en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo vivo en esa bendición que Dios preparó de antemano. Yo vivo esa vida eterna, tengo paz, tengo gozo. Tengo en mí el reino de Dios. No consiste en comida, bebida, no consiste en bienes materiales ni promesas humanas. No. El reino de Dios no consiste en esas cosas, sino que consiste en justicia de Dios, en paz de Dios y en gozo de Dios, en el Espíritu Santo. Te animo en este día a que digas, Señor, me conviene vivir bajo las leyes del reino de Dios. Jesús enseña este mandato inherente al reino de Dios para que tenga injerencia poderosa aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el cielo gobierna la tierra. Jesús le dice, tengo un anhelo en mi corazón de participar de esta Pascua antes de ir a la cruz, porque no la voy a volver a comer más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y le dijo también, repartan la copa, porque no voy a volver a beber más del fruto de David hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y se los dio y les dijo, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Cada vez que lo hagan, háganlo en memoria de mí. Señor, en tu nombre así lo hacemos. Amén y amén. Te adoramos, santo, bendito, glorioso. Anhelamos, Señor, ese momento que sentados a la mesa del reino de Dios, con Jesucristo como Señor y Salvador, participemos de esa Pascua junto a ti, Señor,
en un tiempo que no está muy lejano. Gracias, Señor. Dice la palabra que de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, miren, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Cada vez que lo hagan, háganlo en memoria de mí. Señor, en tu nombre así lo hacemos. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este día y por esta hora. Te recuerdo una vez más que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo traiga revelación poderosa acerca del reino de Dios. Lo ruego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga.